¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, la hora que se encuentren escuchándonos. Venimos como otra semana a hablar con ustedes, a hablar sobre un tema en específico. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la CFE, la reforma energética y todo lo relacionado. Antes de comenzar a darle la palabra a mis compañeros, me gustaría empezar esta sesión dando un comentario referente a la CFE, ¿no? Porque hasta en la mañana vi una noticia de que no me acuerdo si fue señora o señor, arrancó, ¿cómo se llama? El medidor de su casa para llevarlo a revisar a la CFE, pero resultó que era ilegal hacer esto, ¿no? Pero vale. Bueno, nada más quería iniciar con este pequeño comentario. No sé ustedes con... La Comisión Federal de Electricidad es un órgano de México que se encarga de regular la energía que se está haciendo o se está creando, y curiosamente ha entrado en polémica en los últimos años, puesto de que va desde mediciones extrañas a apagones intermitentes e inclusive un desabasto de la energía en partes de la República, cuyas causas fueron bien merecidas unos buenos memes, como ya todo en la vida. Y como en este ir y venir de la sociedad mexicana, se nos ocurrió narrar alguna de estas vivencias y también investigar el tema, puesto que el tema es bastante interesante. Justamente nadie se preocupa de la luz hasta que viene el primer recibo, y en sí este es como el primer recibo de una serie de malas decisiones que se han tomado los últimos años, y yo quisiera decir las últimas décadas. Es muy interesante la situación de la CFE, lo que pasó en las últimas semanas en las noticias mexicanas sobre esto de la reforma eléctrica. Sí, bien es cierto que todos tenemos una situación de electricidad que es complicada por los costos. A veces a algunos les llega muy barato, otros muy caro. No sé cómo impactará esta situación de esta reforma. Sí, no sé, es bastante curioso. Vamos a hablar un poco de cómo va a afectar la economía, ¿no? Esto de la nueva reforma. Yo no tengo mucha idea bien en qué consiste la nueva reforma, pero sí tengo algo básico, ¿no? Que es como de que quieren limitar como que la CFE abarque más el mercado, ¿no? Como un 56%, mientras que los privados abarquen un 44%. No sé si es algo, en parte es algo de lo que toma esta nueva reforma energética. Pero no sé hasta qué punto es bueno o es malo, ¿no? Porque estaba como esta problemática, ¿no? Que muchos especialistas toman el ejemplo de España, ¿no? Que es como, es que en España, si bien están los privados suben el precio hasta las nubes y es mejor que el Estado lo controle porque así regula los precios y los privados no se desbordan hasta tal punto, ¿sabes? Pero no sé hasta qué punto me gustaría dejar que el gobierno administre, o el Estado administra hasta cierto punto los precios y controle el mercado, o la gran mayoría del mercado de la energía eléctrica, ¿sabes? No sé hasta qué punto esto va a afectar o va a mejorar la economía. No sé qué opinen ustedes, o no sé si podrían explicarme un poco mejor de qué trata la reforma. En sí, la reforma energética actual es un contrapeso a la reforma energética pasada. Resulta que en la reforma energética pasada se abrió el mercado, tanto a empresas nacionales como extranjeras, para que pudieran explotar tanto los recursos naturales como producir su propia energía. Hubieron compañías, creo que como Walmart, que estaban empezando a fabricar su propia energía, y hay una lista entera de nuevas concesionarias hacia compañías extranjeras. Aquí, ¿cuál fue el problema? De que tanto no es más eficiente ni más barata como se nos había prometido. Aquí lo que pasó es de que con la ilusión de la apertura al libre mercado se crearía como un equilibrio entre compañías para dar el mismo servicio, pero aquí lo que resulta es más como una era feudal, donde se repartieron el país y hay una compañía predominante en cada zona, y la Comisión Federal de Electricidad es como que la más grande de todas ellas. En la actualidad no le estaba dando la luz al 56%, creo que estaba en el 38%, y las demás compañías estaban produciendo su propia energía y que le vendían a Comisión Federal de Electricidad para que repartiera a los mexicanos. ¿Cuál es la cuestión? Llega esta reforma a tratar de tapar el hoyo que ya se había generado, porque desde hace varias décadas hay una desmantelización de los sistemas, tanto económicos como energéticos, que nadie ha podido sostener.
Y digamos que eso es como que lo que comenzó siendo una buena idea. Tienes mucha razón en el contexto sobre la historia de lo que ha pasado con la reforma energética del 2014 y con esta iniciativa de reforma. Pero la situación es que, como bien dices, la generación de estas empresas de su propia energía lucraba también generando y vendiendo esta energía a otros particulares. De lo que he escuchado y he visto un poco sobre esta reforma, no estoy de acuerdo en una situación de volver a la CFE la principal compañía energética, porque si bien, como dicen, la situación de esta reforma energética hace que el Estado cree una empresa justamente para generar energía. Considero que el Estado no se tiene que dedicar propiamente a eso, sino a generar el mejor beneficio para los ciudadanos o el bienestar colectivo. Y una empresa dedicada particularmente a la creación de energía o empresas son las que deben enfocarse y crear al capital privado, no al capital público. ¿Ustedes qué opinan? Pues sí, sabes, yo no sé mucho de capital, yo no sé mucho cómo se maneja la economía, pero sí, no sé, en cierta manera siento que es un poco arriesgado dejar que el Estado, en este caso, domine o más que nada dominar, controle y sea el que produzca el mercado, ¿sabes? Porque como la otra vez había visto un video, no sé si lo han visto, de un youtuber famoso. Bueno, no es famoso, pero me agrada porque te explica cosas de economía básica, ¿no? Se llama Aprende Algo, Dinero. Me agrada porque él había hablado algo en un video de Pemex, que justamente le decía que el problema de Pemex es que los políticos no son empresarios. Que por eso Pemex siempre ha sido una empresa que ha estado en números rojos, ¿sabes? Porque es una empresa que ha sido manejada por políticos, empresarios, pero que no son empresarios. Y ese es el problema, ¿sabes? El hecho de tener dinero, tener poder, no te convierte en un empresario automáticamente, ¿no? Siento que ahí hay un problema, ¿no? Que el Estado piensa que es algo sencillo, ¿no? Domina el mercado, lo puede controlar fácilmente y ya, ¿sabes? Pero detrás de eso hay un trabajo muy complicado, ¿sabes? Que no por el hecho de ser político automáticamente te conviertes en empresario. Así que sí, de cierta manera sí apoyo tu punto en el sentido de que el hecho de que el Estado domine o controle el mercado es algo arriesgado, tomando en cuenta eso, ¿no? Pero no sé, ¿tú qué opinas, Dacres? Aquí creo que hay un temor por las experiencias de países que han tratado de sustituir varias empresas particulares. Sí es normal que haya ese temor, pero justamente ese temor nos hace olvidar la historia del país, cuando Lázaro Cárdenas justamente se apropió del petróleo, y en un principio no se pretendía apropiarse de la manufacturera ni de la empresa ni nada, pretendía hacer un voto de castigo contra empresas extranjeras que estaban sobreexplotando el suelo nacional y maltratando y empobreciendo la economía de los mexicanos. De hecho, el gobierno ni siquiera tenía dinero ni estaba planeando comprarla. No tenía ni siquiera dinero para comprar y pagar la maquinaria que ya habían traído las industrias extranjeras, y que tuvo que, de hecho, pedirle al pueblo que diera dinero y comprara su propia compañía. O sea, hay una foto preciosa en un libro de historia donde el Zócalo está lleno de gente que está yendo a entregar sus cadenas de oro, sus monedas de plata, sus gallinas, sus animales, para que la causaran el dinero y compraran la compañía Pemex. Y lo que ocasionó Lázaro Cárdenas es de que sí hubo un desabasto de ese material, y de hecho iba a haber una guerra entre Estados Unidos y México y una invasión. Lo que pasó es de que se cruzó la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no podía estar en conflicto con México y se pospuso esa guerra, pero de hecho hay cartas del expresidente de ese entonces que sí se veían como una posible solución a este conflicto, una guerra contra México. No sucedió, puesto que Lázaro Cárdenas estratégicamente decidió ser el primero en dar el apoyo a Estados Unidos,
siendo que la Alemania nazi fue la primera en ofrecerle la participación en la Segunda Guerra Mundial. Aquí puede que pase lo mismo. Aquí lo que sucede es de que el desconocimiento tanto de nuestro propio sistema educativo nos hace pensar y dudar de que no se puede manejar una empresa nacional. Pero un dato histórico muy recurrente es que justamente 2 ingenieros del Instituto Politécnico Nacional le dieron pauta y vida a toda la industria petrolera de América Latina. Y lo que está sucediendo con esta reforma es de que tal vez está queriendo repetir en los mismos factores, pero aquí con 2 de las educaciones más importantes de América Latina a su favor, y que si lo puede utilizar estaría como más solventado a las decisiones que puedan llevar. Si cambia el presidente en las siguientes elecciones, el juego de mesa se modifica. Y justamente la destrucción y el desmantelamiento que sucedió con el PRI al vender todas las empresas nacionales, y que lo fue en la candidatura de Peña Nieto, y que sucedió en esos 6 años, y de que hay pruebas y hay documentos donde se vendieron concesionarias a diestra y siniestra, pues sí, o sea, no habrá ningún beneficio para el pueblo. La otra cuestión es de que al cambiar la reforma incluye un mineral que antes no estaba, que es justamente el litio, y que es fundamental para esta transición de hidrocarburos a baterías, a células solares y a todo ese proceso. Concuerdo parcialmente con lo que dijiste, Tigres, pero hay algo que no me cuadra a mí. Estoy de acuerdo con la situación de que Lázaro Cárdenas hizo una expropiación, y recuerdo que Ávila Camacho continuó con la expropiación energética parcialmente, pero aunado a los de Peña Nieto y los contratos que se llevaron a cabo para la venta de estas empresas paraestatales energéticas, considero que no es la vía idónea una situación de colocar si se queda el Estado o se lo queda la propiedad privada, grandes empresas transnacionales, porque recordemos, si hay empresas internacionales grandísimas que solo se dedican a una cosa y que controlan el monopolio, pero hay muchas más internacionales que tienen una verdadera competencia internacional. Si ponemos en el caso de Pemex, en petróleo, Pemex no es competitivo y no puede ofrecer precios competitivos en el mercado mexicano. Eso justamente crearía lo mismo en CFE, no va a poder ser competitivo internacionalmente. Mi opinión es que debería de haber un ente regulador que creara condiciones adecuadas para que empresas nacionales e internacionales ofrezcan precios que sean de verdad competitivos. El Estado no lo va a poder hacer por su falta técnica y política, porque CFE, al ser un órgano o un organismo descentralizado, es por designación directa de un político, en este caso del presidente, y solo coloca a personas allegadas. Eso es lo malo de las empresas mexicanas, que son controladas por políticos y no por personal técnico. Se supone que en este sexenio teníamos la confianza de que AMLO iba a colocar a personas especializadas en temas en cada ramo, pero no es así. Colocó a el director de la CFE, que es Manuel Bartlett, político y no un técnico, especialista en energía. No sé, ¿tú qué opinas de Vianosta? Sí, bueno, yo apoyo tu punto en ese sentido de que pues empresas mexicanas y bueno, sobre todo relacionadas a la política, pues sí, ¿no? Es muy difícil que alguien contrate a alguien que realmente merezca estar en el puesto, ¿no? Como decía lo de Bartlett, que, o sea, sí, no vamos a negar que es una persona que sabe mucho, ¿no? Por eso sigue estando en la política durante tantos años, porque es bastante listo, ¿no? Pero
es un poco, ¿cómo se llama? En cierta manera el puesto que tiene actualmente pues no es algo que él desarrolle totalmente, ¿no? Tal vez sea muy buena en ciertas áreas, pero por ejemplo en la CFE siento que ahí queda mucho que desear, ¿no? Es como bien dicen, ¿no? El problema del gobierno mexicano es que es mucho de compadrazos, ¿no? Prefieren meter a gente allegada a tal persona que a gente especializada, ¿no? A gente especialista. Es como lo vemos muy seguido en las secretarías, ¿no? Siempre contratan, por ejemplo, en la Secretaría de Educación, contratan a un abogado, a un administrador, a un contador y no a un maestro, ¿no? Que es lo que uno esperaría, ¿no? Que alguien que esté realmente adentrado en el mundo de la educación, ¿no? Y hay muchos ejemplos, ¿no? Que pueden usar. Pero sí, en ese aspecto sí tiene sentido, ¿no? Digo, bien pusiste el ejemplo con lo de la CFE. Que la CFE, o sea, sí, Lázaro Cárdenas estuvo bien la idea y todo pero pues ve actualmente Pemex, yo lo único que veo es que está tratando lo único que hace es respirar para no morir, ¿sabes? Ahí lo veo tirado tratando de respirar y sobreviviendo como puede, porque no es competitivo, ¿sabes? Porque ha sido mal administrado por gente que no sabe y no ha sabido administrar bien, ¿no? Como lo que mencioné hace rato, ¿no? Político no es lo mismo que ser empresario. Y sí, siento que ese es un gran problema, ¿no? O sea, no estaría mal si no fuera porque existe esta problemática, ¿no? De que realmente las personas que acaban dentro de estos puestos importantes son gente que no sabe del tema. Y pues sí, siento que eso en parte puede afectar un poco esto de la reforma energética de la CFE, porque digo, mucha gente dentro de la CFE te aseguro que ni sabe lo que hace o no sabe realmente el trabajo que está haciendo, ¿no? Que está llevando a cabo. Y sí, yo apoyo tu propuesta, ¿no? Que si bien no hay que dejárselo todos a las empresas privadas, debería haber un ente regulador entre el gobierno y las empresas privadas para que haya más competencia y se administre bien, ¿cómo se llama? Y haya más que nada una competencia y haya una regulación en los precios, ¿no? Que sea una competencia sana. No sé, ¿tú qué opinas, Dagres? Yo opino que le dan mucha importancia a las compañías extranjeras, muchachos. No, en serio, hay un punto que están repitiendo de que las compañías extranjeras lo van a hacer mejor. No lo van a hacer mejor. Tal vez van a tener más ganancias, pero no lo van a hacer mejor. El caso de la compañía completamente particular, no puedo decir nombre porque es española y se me olvidó. Y la otra compañía es Odebrecht, que fue con uno de los casos, o sea, una compañía completamente privada que supo manejar a diestra y siniestra el petróleo de América Latina y que está colapsando muchos mercados. Que justamente fue una compañía particular que empezó a comprar a los políticos en una bajada de corrupción que nadie lo pudo parar. Y no fue tanto hasta que la compañía misma empezó a colapsar, porque también no estaba bien administrada, que tanto la tesis de el gobierno lo hace mal, como la tesis de una compañía lo puede hacer mejor, también se van directamente al caño. Aquí lo que debería y debe de existir es que la regulación debe de ser por los mismos consumidores o también por los mismos, esta participación ciudadana que debe de existir y nunca debe de faltar. Porque si lo ponemos a hay casos en los cuales se ha demostrado que compañías canadienses están contratando sicarios para eliminarse a biólogos que están tratando de demostrar que son compañías dañinas. También el caso de corrupción del azar con la mafia japonesa. Y son temas que yo te digo, son temas tan impresionantes que este es como Juego de Tronos, pero muy cruel. Bueno, igual de cruel, pero, o sea, como un ejemplo. Adelante, Alejandro. Yo no apoyo a empresas extranjeras o nacionales en particular, sino lo que yo digo es que una empresa tiene una especialización. Recordemos lo siguiente, la finalidad del Estado es el bienestar colectivo, ¿no? Esa es una de sus finalidades. Y la finalidad de una empresa es tener más ganancias o más dinero. Y muy bien decía Adam Smith que las personas no buscan el bien colectivo de los demás. Las personas lo que buscan es su bienestar propio. Y una empresa buscará su bienestar propio. Y aquí viene el conflicto entre una empresa y el Estado, que el Estado quiere el bienestar de todos, mientras que la empresa el bienestar privado suyo. Por eso es la importancia de un ente regulador, que un ente, como tú bien dices, que la comunidad lo haga, pero es muy difícil que una comunidad
se organice. Por eso se crean instituciones. Y una institución sería el ente regulador que diga los precios son competitivos y aquí no existe un monopolio solamente para una empresa. De la misma forma que el gobierno tiene a CFE y solo tendrá CFE, no existirán otras empresas como ente regulador. Ahora, en este caso, las CFEs y el gobierno es juez y parte. ¿Quién le va a decir al gobierno o a la CFE que los precios no son competitivos? No lo hay. Debería de existir esa situación en donde existe un órgano autónomo que diga cuáles son los precios competitivos. Y recordemos que el Estado no puede delimitar un precio, ya que pasó lo mismo con hace unos meses, semanas, con el precio del gas LP. Quieren controlar el precio del gas, pero no se puede porque los distribuidores, por la situación de logística, no se los permite. Es una situación complicada donde el gobierno no puede limitar precios. No sé qué pienses, Evianosta. Sí, digo, yo tampoco en cierta manera apoyo a las empresas privadas, pero tampoco estoy de acuerdo en ese sentido de dejar que totalmente el Estado haga y organice todo, ¿no? Y como bien lo menciona Alejandro, o sea, estaría bien que la misma comunidad fuera el ente regulador, pero como bien lo dices, ¿no? Es muy difícil que la misma comunidad se ponga de acuerdo. Digo, lo podemos ver el día con día. Dime cuántos ejemplos no tenemos de gentes que se trata de organizar pero nunca se llega a un acuerdo. Ahora imagínate siendo un ente regulador ya más grande. Sí es muy complicado en ese aspecto, ¿no? Pero sí, digo, estaría bien en esa parte, pero sí es un problema, ¿sabes? Todo esto de quién es peor, quién es mejor o con quién nos va a ir peor o con quién nos va a ir mejor, ¿no? Con las empresas privadas o con el gobierno. Digo, el gobierno ha demostrado que no ha sido capaz de llevar a cabo ciertas empresas como Pemex, ¿no? Pemex es un gran ejemplo del fracaso total que ha sido el llevar una empresa por sí sola el gobierno. Y no sé qué vaya a pasar hoy en día con la CFE, ¿no? Digo, no sé hasta qué punto esto nos va a beneficiar o nos va a afectar. Yo espero que de cierta manera no nos afecte tanto como uno pensaría. Pero sí, digo, es bastante complicado esto, tratar de regular algo sin dejárselo todo a las manos al gobierno. No sé, ¿tú qué opinas, Douglas? Existe una filosofía que es justamente la filosofía del hombre egoísta, de Ayn Rand, que justamente ella expresa que sí, el hombre es egoísta y busca sus fines, pero a la vez la frase que es: las personas deben de buscar su propio interés racional y lograr su propia felicidad. Un interés racional. La cuestión es de que por racionalidad no nos convendría tener precios más bajos, pero para ese punto deberíamos de tener una inversión tanto equilibrada de Estado Estado y particulares, y sí deberían de aparecer esas instituciones tanto estatales como sociedad civil. Aquí la cuestión es que no le estamos prestando la suficiente atención a las organizaciones civiles sin fines de lucro que ya están investigando este pequeño proceso, esta pequeña transición. En sí, toda gran idea comienza sin fines de lucro, y en el proceso tal vez se pueda lucrar por el bien de la mayoría. O sea, no nos conviene en ninguna parte de México, y creo que eso sí tenemos que estar bien atentos. Ninguna compañía nacional va a estar en contra de los intereses nacionales, pero las compañías internacionales van a estar a favor de sus únicos intereses. Ahorita, en la actualidad, digamos que apenas leí una noticia donde un tratado de comercio hacía que una empresa que se dedicaba a construir materiales para la industria nuclear demandara a Alemania. ¿Por qué? Porque justamente en su tratado comercial hay una cláusula en la cual si una compañía ve que sus intereses los está alterando un país, puede demandar. Y ese es el problema que también tuvo la reforma energética. La reforma energética pasada y el Tratado de Libre Comercio le dan la facultad a las empresas para demandar a los países si afectan el lucro de sus compañías. Entonces aquí nos vemos viendo de que hay un conflicto de intereses enorme, tanto de la compañía como del país. Y aquí es la cuestión de que muchos países
están volteando la moneda al nacionalismo, porque vemos que el libre mercado sin control, el neoliberalismo está llegando a una etapa en la cual se está colapsando por sí mismo. Pero no sabemos en lo particular hacia dónde nos lleva esto. Debe de haber instituciones, debe de haber gobierno, debe de haber sociedad que está activando. Aquí inclusive me hace mucha preocupación que la misma ciudadanía no se está preocupando por lo que están o no aprobando los diputados de cada una. Y en sí, alguien ve el canal del Congreso y es una campaña brutal donde ya se está perdiendo esa interacción del diálogo y nada más está diciendo de que nosotros somos mayoría y pues nosotros somos mayoría y ya no hay diálogo. Hay algo que dijiste muy genial e interesante, que las empresas nacionales buscan el bienestar, pero recordemos que las empresas son controladas por personas y en este caso estas empresas estatales son creadas o son controladas por designios políticos y ese es el gran problema en México. No sé en México y en Latinoamérica, no sé en otras partes del mundo, pero lo que abarca en Latinoamérica y en México es la corrupción. Lamentablemente, estas empresas están controladas por políticos o por personas que buscan sus fines particulares. Y no es que esté bien o esté mal, sino que pues todos buscamos el bien personal. Supongamos que uno quiere salvar a su familia o a sus seres queridos, dándole las mejores cosas que puede otorgarles, ¿no? En esta situación es muy humano. Sin embargo, es una situación de moralidad y de educación que en México no existe en la clase política el designio. Yo recuerdo a uno de mis profesores que nos decía que la situación de la clase política es sumamente estrecha, es un núcleo pequeño que va designando a personas allegadas a sus mismos intereses. Y esos mismos intereses, pues, son seguir con la misma ideología. Por eso vemos a personas que no comparten lo mismo con políticos o que no están en la misma bancada de cada partido y siguen una tendencia igual que los anteriores. Por eso no creo conveniente que una empresa estatal sea la que controle el desarrollo eléctrico de nuestro país. ¿Tú qué opinas, Vianosta? Retomando tu punto, me gustaría concluir mi participación. Está hablando un poco de lo que mencionaste, ¿no? De la corrupción, que en cierta manera pues todo termina cayendo en esto, ¿no? En el tema de la corrupción. Digo, México ha tenido mucho potencial, pero pues sí, ¿no? En cierta manera los intereses personales han afectado de una u otra manera a México, ¿no? Y digo, esta no es la excepción. El hecho de que dejemos que una empresa estatal en un país lleno de corrupción controle los precios es como una mala idea, ¿sabes? Y pues sí, ¿no? Digo, en cierta manera creo que la corrupción es como el peor mal que ha tenido México en toda su historia. Y sí, como bien mencionas, ¿no? El hecho de dejar en manos de personas que ven intereses propios sin pensar en un futuro las consecuencias o pensar las afectaciones que puede provocar a otras personas es hasta algo bastante peligroso económicamente, ¿no? Y eso es un gran problema. Y digo, es entendible el miedo que muchas personas tienen con eso de la reforma energética, ¿no? De les demos más de la mayoría de las concesiones a las empresas estatales, en este caso a la CFE, por lo mismo, ¿no? Que es como de, pues ya sabes, ¿no? Siempre todos se quejan de la mala calidad o los malos servicios que ofrece el gobierno por lo mismo de la corrupción que hay dentro de las mismas empresas. Porque, por ejemplo, yo tengo un tío mío que estuvo trabajando en la política, bueno, que estuvo trabajando en el ISSSTE y todo esto, y él siempre nos cuenta los malos manejos que tenían sus mismos jefes, ¿no? Que eran gente de llegada al gobierno, que lavaban dinero, que robaban tanto dinero por intereses personales, ¿no? Hasta en una de esas me contó que en un hospital del ISSSTE, como él se encargaba del presupuesto y checar las instalaciones,
Si no hubiera sido por él, ese hospital hubiera explotado porque había una caldera que llevaba años, literalmente años sin verificarse y estaba nada de explotar, ¿sabes? Y él estaba todo espantado porque decía, no manches, esto va a explotar y no sé cuántos van a morir. Por suerte él se dio cuenta y pues mandó a cambiar, ¿sabes? Porque las personas que habían manejado ese hospital nunca se interesaron por invertir o mejorar las instalaciones, ¿no? Siempre pensaban en sus intereses y se robaban dinero, metían gente allegada, no lo sé. Es un gran problema la corrupción, ¿no? Digo, eso lo estamos viendo tanto en la reforma como en varias secciones del gobierno. Es ahorita con lo que yo me gustaría concluir. No sé, ¿tú con qué te gustaría concluir, Dagres? Yo creo que entonces el problema no son las empresas ni las compañías tanto privadas como locales. Porque, o sea, si tú lo piensas de esa manera, hay una estira y afloja entre el gobierno, o sea, la clase política y los ciudadanos, que ya no deberían de ser gobernantes, simplemente representantes de una parte de la población. Ya no nos deberíamos llamar gobernantes, ¿no? Sino representantes. Y cambiar toda esta mentalidad de que tanto la política como la economía es algo muy difícil que nadie puede acceder, cuando es completamente lo contrario. Cuando todos deberíamos de, inclusive se nos podría haber enseñado en las escuelas o el conocimiento básico para saber cómo se hace una ley, una legislación, cómo lo hacen los legisladores, todo eso, y castigar a la clase política como lo hace una sociedad democratizada, o más bien, pero siempre y cuando no exista una oposición a lo ya establecido, no va a poder existir eso. Y bien, o sea, yo la verdad, ver que un partido político abarcar 80 años de una historia de un país es como que los primeros rasgos de que no había un diálogo, y que al no haber un diálogo y no haber un castigo a la clase política, esto iba de mal en peor. Y justamente algo para acentuar es de que ahorita tanto el PRI como el PAN están dándole todos los errores a un gobierno que nada más lleva 3 años en el poder, cuando uno llevaba 12 y el otro los 86, creo. Así que esos temas son bastante interesantes. Y de mi parte fue un gusto estar con ustedes. Esperamos que el siguiente podcast sea un poquito más fluido. Yo soy Dagres. Y es genial lo que acabas de decir. Comparto mucho con lo que dices sobre la educación, que la sociedad mexicana no tenemos eso, una conciencia social. Si tuviéramos un poco más de conciencia social, tal vez algunos problemas o muchos de ellos se solucionarían. Como tú bien dices, el partido político predominante en la historia mexicana ha sido el PRI. Si hubiera una educación, hubiera desarrollarse una educación plena de conciencia social, hubiera desde mucho antes creado una sociedad con desarrollo democrático pleno, y lamentablemente nos hemos tardado mucho en ello. Pero sí, para cerrar con este podcast, me encantó lo que platicamos aquí, y espero también que sea más fluido, porque este tema es muy complicado, muy complejo, y debe de haber personas o mexicanos que estén ahí viendo a detalle este tema, y pues ya veremos cómo se resuelve en unos meses. Nos vemos en la próxima. A la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.